Es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta hora. Es un gran privilegio para mí compartir la palabra de Dios. No es la primera vez, hace como 15 días prediqué la primera vez, pero siempre es un gusto hacerlo con ustedes. Y sabemos que este día es apartado por el Señor, sabemos que este día domingo es apartado por el Señor para guardarlo, para glorificarle, para estar siempre en presencia de Él. Está bendecido, es un día santo. Pero también hoy estamos celebrando el Día del Pastor. El Día del Pastor se está celebrando el día de hoy. Es en casi todas las iglesias presbiterianas, por al menos en la iglesia presbiteriana se celebra el Día del Pastor hoy. Y no podemos estar más que gozosos de poder compartir esta celebración con nuestro pastor de Muel. Y también podemos estar contentos porque sabemos que en una celebración siempre hay algo más. Tiene que haber un trasfondo de por qué se está celebrando el Día del Pastor, para que se reconozca esa gran labor que se hace. Pero también como iglesia nosotros necesitamos saber cuáles son nuestros deberes hacia con nuestro pastor. Siempre queremos ver que el pastor tiene que estar disponible en todo momento. Siempre también queremos tener en cuenta que el pastor tiene que ser intachable, irreprensible. Pero también sabemos que el pastor es una persona como nosotros, con sus luchas, con sus pruebas, con sus dificultades. Y como iglesia también tenemos que estar para con ellos. Así como Él está pendiente de nosotros, también nosotros tenemos que estar pendiente para el pastor. Siempre tenemos como que anteriormente podemos ver que siempre hemos catalogado a un pastor de acuerdo a su forma de ser o de actuar. Y siempre lo vemos a la luz de otros pastores que han estado anterior a nosotros. Entonces, en esta tarde vamos a hablar de los deberes del pastor, pero también los deberes que tenemos como iglesia hacia el pastor. Es bonito siempre creer que todos los demás tengan deberes, pero cuando es para nosotros como que nos vamos escondiendo un poquito, ¿no? Entonces, esto es recíproco. El pastor tiene deberes para con la iglesia, así como también la iglesia tiene deberes para con el pastor. Y vamos a empezar, y les invito a que busquen en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 4, que nos dice de la siguiente forma: y nosotros nos entregamos a la oración y el ministerio de la palabra. El primer deber que tiene el pastor hacia la iglesia es la oración. Y nosotros nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí está hablando de los ancianos, pero también se puede aplicar al pastor. El pastor siempre va a estar orando por su iglesia, siempre va a estar orando por cada uno de los miembros de la iglesia. Y es una actividad muy importante que tiene que estar desarrollando. ¿Por qué? Porque Él te ayuda con esos problemas a través de la oración, de interceder por ti ante Dios. Ahora, ¿es algo que se ve? No es algo que se vea. No es una actividad que Él se pare y que les diga: hermanos, aquí voy a estar orando de 9 a 10, todos vengan a ver cómo voy a estar orando por ustedes. Por supuesto que no. El pastor lo hace en la intimidad de su hogar, posiblemente en su cuarto, pero de lo que podemos estar seguros es que el pastor está orando por su iglesia. Nunca estamos solos en esta batalla de la oración, nunca estamos solos enfrentando nuestros problemas, enfrentando nuestras tribulaciones, enfrentando nuestras pruebas. Tal vez no lo veamos, tal vez no podamos decir: es que estoy solito peleando, estoy solito batallando. El pastor también ora por su iglesia y lo podemos sentir. Sabemos que en esa dificultad
Y sabemos que esa dificultad también está obrando y está presente la oración del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor está al pendiente de cada uno de los miembros de la iglesia. Es una actividad, como dije anteriormente, que no se ve. Es una actividad que no luce. Es una actividad que no se puede presumir. Es una actividad que los hermanos no se pueden dar cuenta si el pastor lo está haciendo o no. Incluso podemos decir que es una actividad que está menospreciada porque no lo podemos palpar. Pero sí lo podemos sentir. Porque no creamos que estamos solos batallando contra las pruebas que tenemos. Que estamos solos ante las dificultades. La oración del pastor es muy importante para la iglesia. Tal vez no conozca a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, por su nombre. A lo mejor los ha visto, los de cara. Pero sí dirá: Señor, bendice a mi iglesia que estoy pastoreando. Bendice a la iglesia en la cual estoy en este momento, al Espíritu Santo. A cada uno de ellos. Que tú los puedas guiar por un buen camino. Pero no se ve. Pero debemos tener la certeza de que nuestro pastor así lo hace. Y no podrá decir: Juanito está atravesando por este problema, Señor, ayúdalo. Pero si nosotros nos podemos acercar hacia Él libremente, pastor, le ruego que ore por este problema en especial. Tengan la seguridad, hermanos, que el pastor así lo va a hacer, porque es parte de sus deberes y es parte también del amor que tiene hacia la iglesia. El pastor hacia con la iglesia. El segundo punto de los deberes que tengo aquí listados es la visita. La visita. Hechos capítulo 20, versículos 20 y 31 dice: como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. La enseñanza no solo es pública. La enseñanza no es únicamente pararse aquí en el púlpito y exponer la palabra, sino también que se hace de casa en casa. En estos tiempos de pandemia, la forma de visitar ha cambiado mucho. Anteriormente, el pastor llegaba a una casa y podía estar 1 hora, 1 hora y media, y si llegaba por ahí el tiempo de la comida, pues también se les invitaba a comer. Pero en estos tiempos, en que no se puede permanecer tanto tiempo con las personas, aún así es importante la visita. Y no simplemente o no solamente del pastor, también de los líderes, también de los ancianos, también de los diáconos. Hay que recobrar ese hábito de la visita. Porque un hermano, si está decaído y ve que llega el pastor, o ve que llega un anciano, o ve que llega un diácono a visitarlo, le puede dar más ánimos para seguir adelante. Si está pasando por un momento espiritual que está decaído, la visita es un alimento para el alma. ¿Por qué? Porque no solo es nuestra presencia lo que va a alimentar a esta persona, sino son las palabras que le van a decir. Le van a hablar de las buenas nuevas, van a compartir el evangelio y van a dar palabra de aliento. Por eso es la importancia de la visita. Muchas veces creemos que es únicamente labor del pastor realizar todas las visitas. Y es un error, porque todos estamos llamados a este ministerio. Tanto la persona que está al frente de la iglesia o las personas que están al frente de la iglesia tienen una responsabilidad mayor
Pero también cada uno de los que estamos sentados del otro lado tenemos esa responsabilidad. A final de cuentas, todos somos hermanos. Y la palabra de Dios quiere decir que nos animemos los que somos fuertes a los débiles. Porque es un mandato que nos están dando. No es una sugerencia, no es por si quieres, no es que nazca de ti hacerlo, sino es un mandato, es una obligación. Entonces, para nosotros igual que al pastor y que al anciano y que al diácono y a cualquier líder de cualquier sociedad, también es una obligación hacerlo. Por lo tanto, tenemos que recobrar la vista. Claro, ahorita con todos los protocolos que hay de salubridad, por lo que todo el mundo sabe que estamos atravesando del COVID-19, siempre tiene que ser con las medidas adecuadas, porque también tenemos que ser sabios. Pero la visita no se puede dejar de hacer. Es importante para nosotros como iglesia, y es importante para el líder, es importante para el pastor continuar con las visitas. Ha habido casos en que una persona está muy dubitativo o está muy dudoso de seguir, dice: es que pues nadie me ha venido a visitar, estoy enfermo desde hace 3 semanas, 4 semanas, y pues no he recibido la visita de ningún hermano. Y justo ese día, alguien de la iglesia lo va a visitar y él se siente con nuevas fuerzas para seguir adelante. Y como dije anteriormente, no es que nuestra presencia le dé ánimo, sino son las palabras que nosotros vamos a decirle a esas personas, que es compartir el Evangelio, que es llevar las buenas nuevas, lo que los va a llevar a tener ese ánimo para seguir sirviendo a Cristo. Por lo tanto, hermanos, la oración es algo que no se ve, pero sabemos y podemos confiar que nuestro pastor lo hace. La visita también es una responsabilidad del pastor, pero también es responsabilidad de nosotros como iglesia. Muchas veces creemos que el sinónimo de pastor es superhombre, que él lo va a hacer todo, que él lo va a solucionar todo. Y queremos cargarle todo el peso de la iglesia a una sola persona. Y esto no puede ser de esta forma. El único que sostiene nuestra iglesia es el Señor Jesucristo. Nadie más. Pero los demás somos copartícipes de llevar este evangelio y estas buenas nuevas. Tal vez no podemos hacerlo en plazas públicas, como se hacían antes, cuando llegaban las grandes campañas aquí, de que habían 300 personas aquí en el Parque Juárez, por tema, repito, del COVID. Pero la visita uno a uno sigue siendo eficaz, y es responsabilidad tanto del pastor para con su iglesia, pero también los de la iglesia para sus hermanos en Cristo. Otro de los deberes que del pastor es la predicación y la enseñanza. Está dividido en 2 puntos porque se enseña a través de la predicación, pero también se enseña de una forma más personalizada. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Los pastores, una de sus labores fundamentales es exponer la palabra de Dios, es exponer la sana doctrina, es dar a conocer las buenas nuevas de salvación, es hablar de aquel Cristo que fue crucificado y que por ese sacrificio que hizo en la cruz, nosotros podemos ser salvos. Es una de las funciones principales del pastor. Pero ¿qué queremos? ¿O cuál es el mandato? También tiene que enseñar. Y en la enseñanza, hermanos, ahí es cuando el pueblo también tiene que ser recíproco a lo que el que está enseñando
está dando. Ahorita está el tema en todo lo que da respecto en el regreso a clases, por el tema del COVID. Entonces el maestro va a enseñar, pero allá depende mucho del alumno y del papá de los alumnos lo que vayan a aprender, porque no sabemos hasta el día de hoy, realmente no lo sabemos. Pero la enseñanza también depende mucho del alumno, porque el que enseña se va a preparar, lo va a aprender, lo va a estudiar una y otra vez hasta que domine el tema, y entonces va a compartir lo que sabe con los alumnos. En este caso va a compartir lo que sabe el pastor con la iglesia. El pastor ahorita está dando clases de escuela dominical del libro de Hebreos. Ahí está la enseñanza, hermanos. Ahí está la enseñanza. ¿Cuál es nuestra obligación como iglesia? Tomar esa enseñanza. Como ser parte de una iglesia responsable y seguir nutriéndose. ¿A través de qué? A través de la enseñanza de la palabra de Dios expuesta por nuestro pastor. La predicación lleva mucho tiempo de preparación. Dice que una buena predicación debe ser 1 hora de preparación por cada minuto de la exposición de la palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que una predicación de 25 minutos, el expositor tardó 25 horas en prepararla. Entonces la predicación también conlleva una preparación, y primeramente el que predica es para él mismo, porque tiene que verse a través de la luz de las Escrituras. Y después está la enseñanza. Pero como iglesia responsable no podemos dejar que aquel que enseña no tenga oídos que lo escuchen, porque de entonces de nada va a servir un pastor que enseñe muy bonito si no hay nadie que lo escuche, si no hay nadie que aprenda. Tenemos que ser responsables también en esta parte. Si nuestro pastor está cumpliendo con esa función de predicar la sana doctrina, de predicar las buenas nuevas, y también de enseñar, pues también nosotros tenemos que ser diligentes en aprender. Porque si él está cumpliendo con su función o con su deber, nosotros también debemos de cumplir con nuestro deber. Cuarto punto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pastoread el rebaño entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Pastorear es cuidar. Existía en la antigüedad el oficio del pastor, un poco yendo a la parte del cuidado de las ovejas o de las manadas. ¿Y el pastor qué hacía? El pastor sacaba del corral a las ovejas, las llevaba a pastar y las llevaba a tomar agua, siempre vigilando que ningún animal lo acechara, y en dado caso que ocurriera era alejar el peligro de ellas. Una vez que cumplían esta función de llevar a pastar, de que sacien su sed, era regresarlas nuevamente al corral o al retiro. Esta es la función de nuestro pastor. Si alguna oveja se está descarriando, la función del pastor es regresarla al redil. El pastor siempre va a cuidar de su iglesia. El pastor siempre va a cuidar de la iglesia de la cual fue encargada por el Señor Jesucristo. Los pastores cuidan a la iglesia. Tienen que ver por el bienestar de su iglesia. Si alguna falsa doctrina está llegando y piensa que puede hacerle daño a
la iglesia enseguida tiene que estar alerta e ir en contra de esa doctrina y sacarla por completo de la iglesia. Esa es la función. Esa es la función que tiene el pastor. Ahora sabemos que hay no sé cuántos falsos profetas hoy en día, lo que se llaman profetas, lo que se llaman apóstoles, o que tienen muchos nombres. Falsas doctrinas que quieren entrar a hacer daño a la verdadera iglesia de Dios. Y entonces el pastor tiene que estar alerta para cuidar a esta iglesia. El pastor tiene que estar atento a cualquier peligro que esté acechando a esta iglesia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la ama y es responsable de acuerdo al llamado por lo que fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos la oración, que no podemos ver, pero que sí podemos sentir. La visita, la importancia de la visita, la predicación y la enseñanza, y también la responsabilidad que tenemos nosotros para dejarnos enseñar, el pastoreo que tiene que hacer, y una de las más difíciles que tiene el pastor y tenemos todos, el servir de modelo, el servir de ejemplo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3: tampoco teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. La responsabilidad de los pastores es guiar a la iglesia siendo como ejemplo. Un compromiso absoluto a Dios y ser obediente y diligente a Dios. Dice este escrito que tengo aquí: ellos están dispuestos a ser los primeros en aplicar sus propios sermones a su vida. Los pastores están llamados a ir delante del rebaño siendo un ejemplo a seguir. Siempre tienen que ser ejemplo para la iglesia. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque, como dije anteriormente, creemos que los pastores lo saben todo, lo hacen todo bien, no tienen defectos. O por el contrario, creemos que ese pastor no cumple con las necesidades de la iglesia y le encontramos 1000 defectos. Pero también es una persona que tiene sus luchas, que tiene sus pruebas. Al igual que todos nosotros que estamos aquí escuchando el mensaje. Y también necesita de su iglesia. Pero esto también no es excusa para que el pastor aspire a ser ese líder, ese modelo de la iglesia. Y acá estamos hablando del día del pastor, pero esto lo podemos aplicar a cualquier líder dentro de la iglesia. Nuestros líderes de la iglesia también tienen que ser ejemplo para las demás personas, para el resto de la iglesia. No porque seas pastor quiere decir que tienes más responsabilidad, pero también los demás líderes tienen responsabilidades dentro de la iglesia. Nuestros líderes tienen que ser ejemplo en todo y tienen que ser los primeros en servir. Porque un líder no es aquel que te dice, a lo mejor en el mundo secular puede ser que es el que te dice cómo se deben hacer las cosas. En la iglesia el líder es el que sirve y te muestra cómo se hacen las cosas. Está acompañándote para hacer las cosas. Y esa es la función que tiene el pastor y esa es la función que tiene cualquier líder dentro de la iglesia. Tienen que ser ejemplos ante el resto de la iglesia. Pero, hermanos, esto no es únicamente deberes del pastor. También la iglesia tiene deberes
hacia con el pastor. Y vamos a ver unos puntos. La iglesia, ¿qué espera? La iglesia espera que el pastor sepa todos nuestros nombres. Y si no nos llama por nuestro nombre, nos indignamos. Y si no sabe quién es, pues nos molestamos. Y si el pastor no me saluda, pues me enojo. Y si el pastor como que me vio con mala cara, me enojo, ya no regreso a la iglesia. Eso es lo primero que nos fijamos de los pastores. También, ¿qué otra cosa? Que estén disponibles para nosotros como un Oxxo. 24 horas, 7 días a la semana. Eso queremos. Y tal vez el pastor o nuestro líder nos ha atendido 5 veces, pero la 6ª vez, por algún motivo, no puede estar. No, es que ya no tiene ese don de servicio. Y no nos preocupamos por nuestro líder. No nos preocupamos por nuestro pastor. No nos preocupamos por nuestros ancianos. No nos preocupamos por nuestros diáconos. Entonces, tenemos deberes como iglesia para con nuestro pastor. El primer punto es que tenemos que ser el sostén económico del pastor. Mateo capítulo 10, versículo 10 dice lo siguiente: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. El pastor trabaja y por lo tanto tiene que ser remunerado. Dios lo ha establecido de esta forma. Está muy claro en Mateo capítulo 10, versículo 10. Ojo, aquí no está diciendo, como dice el mismo versículo, que tenemos que darle en exceso, porque también se puede apartar de Dios en exceso. Sino tenemos que darle de acuerdo a lo que ha hecho, porque el obrero es digno de su sostén. Es triste ver, hermanos, como hay muchas iglesias que han descuidado este principio bíblico, que tienen que tener 2 o 3 trabajos para que puedan solventar su situación económica. Es triste, hermanos. Y yo lo he visto en otras iglesias de cómo se ha olvidado de este principio. No, que vamos a darle X cantidad porque pues él hace esto. No, porque ha dejado de hacer esto. Recordemos que es una persona enfocada al 100% al cuidado de la iglesia. Es una persona que Dios ha dispuesto para estar en la iglesia como líder. Obviamente el pastor tiene que estar sujetado a todo lo que es la voluntad de Cristo. Debe tener una comunión con Cristo, debe tener una relación con Cristo y debe guiar a su iglesia en una relación con Cristo. Pero está prestando un servicio para con la iglesia y por lo tanto la obligación de la iglesia también debe ser un sostén económico para el pastor. La misma Biblia lo dice. Tampoco es que le estemos dando de más, ni que le estén dando oro, ni plata, ni cosas de más. Simplemente para que él pueda tener una vida decorosa y pueda olvidarse de qué va a comer mañana, de dónde va a vivir mañana, de qué va a vestir mañana, para enfocarse en lo principal, que es la vida espiritual de la iglesia. Y no tenga que estar buscando dónde va a encontrar un sostén económico para con su familia. Y esto es responsabilidad de la iglesia. Primer punto, tiene que ser un sostén económico la iglesia para con su pastor. Segundo punto, la iglesia también debe orar por el pastor y por sus líderes. Romanos capítulo 15 nos dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. El apóstol Pablo está pidiendo: oren por mí.
Oren por mí. Porque como dije, no es Superman el pastor. No es una persona que no pasa por pruebas. No es un ser que no pasa por ninguna aflicción. Es como nosotros en este plano. Y si el pastor está orando por nosotros, también su iglesia debe estar orando por su pastor. Debemos ser también responsables en este aspecto de la oración. Como vimos, el pastor tiene que ser un ejemplo. Y si el pastor nos está predicando con su ejemplo a través de la oración, también nosotros tenemos que seguir ese ejemplo en la oración. Hermanos, no sé cuántos de ustedes tengan en su lista de oración al menos orar una vez a la semana por el pastor. No lo sé, cada uno lo sabrá. No sé cuántos tengan en su lista de oraciones a los ancianos, lo necesitan también. Que su iglesia también esté pendiente de ellos. Los diáconos, que la iglesia esté pendiente también de sus diáconos. Al menos una vez, hermanos, tenemos que orar por los que están al frente de la iglesia. La oración, hermanos, es algo que debe acompañarnos día con día. Es algo que debe ser como el respirar. Y si el pastor nos da el ejemplo, copiemos el ejemplo. Oremos también por él. Oremos por su vida espiritual. Oremos por su matrimonio. Oremos por su labor pastoral. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Tercer punto. Ya vimos que tiene que ser la iglesia un sostén económico para el pastor. Ya vimos que la iglesia debe orar por el pastor. Tercer punto. Primera Tesalonicenses 5, 12, 13. Pero os rogamos con diligencia que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis muy en alta estima, con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Los pastores tienen que ser honrados, tienen que ser estimados, tienen que ser amados. Pero una gran desventaja que tiene un pastor, a menos que funde su propia iglesia o que funde una iglesia, es que va a ser comparado con pastores que estuvieron antes que él. Y siempre caemos en que tal pastor trabajó mejor que el que está trabajando. Es que este pastor sí hacía esto. Es que este pastor sí hacía lo otro. Y él no lo hace. Y entonces pues, le buscamos todos los defectos posibles a un pastor. Y no caemos o estamos desechando lo que dice Primera de Tesalonicenses. No tenemos en alta estima a nuestro pastor. No lo tenemos. Reconozcamos la labor que él está haciendo. Reconozcamos la preparación que tiene. Reconozcamos también que es un siervo de Dios. Porque Dios en su infinita sabiduría permitió que el pastor esté aquí en el Espíritu Santo el día de hoy. Que los pastores estén en la iglesia que estén, fueron puestos por Dios en el momento y en el lugar adecuado. No antes, no después. Por lo tanto, tiene una función que cumplir en este tiempo. Y tenemos que tenerlos en estima por esta razón, porque fueron puestos por Dios, elegidos por su pueblo. Entonces, hermanos, no olvidemos esta parte. No comparemos pastores con otros pastores. Apoyémosle. El pastor se debe sentir cobijado. ¿Por quiénes? Primeramente por su círculo más cercano. Dentro de la iglesia, el círculo más cercano al pastor son los ancianos. Tienen que cobijar al pastor. Tienen que estar con él. Tienen
que guiarlo, tienen que ayudarlo. Después están los diáconos y también tienen esa misma labor. Cuando pastor y ancianos trabajan de la mano, se nota en la iglesia. Cuando pastor y diáconos trabajan de la mano, se nota en la iglesia. Pero también se nota cuando no se está haciendo. Ahora, y no solo es para los líderes, también la iglesia también tiene que tener esta retribución con el pastor. Tiene que trabajar, tenemos que trabajar en conjunto con el pastor. Y es una manera también de tenerlo en estima, porque estamos viendo que nos está guiando hacia Cristo. Y si nos está guiando hacia Cristo, pues tenemos que estar con Él y estimarlo, porque nos está diciendo la verdad. Nos está compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y es parte de tenerlo en estima. Es ayudarlo, es estar confortándolo. Les voy a contar una anécdota que me pasó en la ciudad de Cancún, que llegó un pastor y en una de esas me dice mi esposa: vamos a visitar al pastor, pero vamos a llevarle comida. Y fuimos. Y ese día el pastor, porque no se estaba supliendo las necesidades del pastor como tal, no tenía que comer. Y ese día, pues por la motivación del Espíritu Santo, llegamos y pues, servimos de instrumento en ese momento. ¿Por qué? Porque la iglesia, en este caso nosotros, tenemos que estar pendientes y tenerlo en estima. Cada pastor es diferente al que estuvo anteriormente. Ninguno va a llegar con los mismos planes que el anterior. Pero sí, todos los pastores van a buscar el servicio. Van a buscar guiar a la iglesia a los pies de Cristo. La iglesia presbiteriana, hermanos, la iglesia presbiteriana tiene este concepto. No lo quiero generalizar, pero tiene ese concepto de que el pastor debe hacer todo. Él debe de predicar, él debe de dar clases, él debe de visitar, él debe de salir, él debe hacer de todo. Pero, ¿y la iglesia? La iglesia también tiene que participar. Tenemos que participar. Ser pastor, hermanos, no es tarea fácil, porque siempre van a estar bajo la vista de todos los de la iglesia. Y sin embargo, aún así, tiene que servir a Cristo, porque fue llamado para eso. Los pastores concuerdan de que puedes tener mucho estudio de la Biblia, mucho estudio de teología sistemática, de lo que ustedes quieran. Pero si no hay vocación, y esa vocación fue puesta por Dios, de nada sirve todo el conocimiento que se tenga. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que orar por nuestro pastor, ser el sostén de nuestro pastor y también ver por él en su vida diaria. Que el Señor los bendiga.